como el sol se asoma a mi ventana y me llena la mirada de un hermoso amanecer. Me gusta escuchar la paz de las montañas, mirar los colores del atardecer, sentir en mi piel la arena de la playa y lo dulce de la caña cuando beso a mi mujer. Sé que el tiempo lleva prisa para borrarme de la lista, pero yo le digo que ¡ay, qué bonita es esta vida! Aunque a veces duela tanto y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bonita es esta vida! Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente, es bonita hasta la muerte con aguardiente y tequila. Brindemos por la vida, que es linda. Quiérela, quiérela. Buenas tardes, soy Raquel Suazo en un programa más de Psicología para tu Alma. En esta tarde vamos a hablar sobre el duelo y en qué consiste el duelo y cómo enfrentarnos al duelo. Creo que el duelo es una de las cosas que me parece que todos hemos vivido, que creo que siempre estamos expuestos a la pérdida de un ser querido y que normalmente experimentamos sentimientos de tristeza, nos sentimos decaídos y desarrollamos lo que se conoce comúnmente como un duelo. Desde el punto de vista psicológico, el duelo confecciona un momento extremadamente delicado y complicado de gestionar, por lo que es muy importante conocer las características de esta situación que todas las personas vivimos en algún momento de la vida. Además, cuando se viven situaciones de duelo, es habitual experimentar una cierta confusión y tener dudas sobre si los distintos sentimientos que van apareciendo son normales o no. Y definitivamente, si nos ponemos a pensar cuántos de nosotros, de todos los que estamos acá, los que están escuchando y los que estamos aquí trabajando en radio, hemos perdido un ser querido, definitivamente tenemos a varios, tenemos a muchos. Creo que son cosas que nos duelen, que no nos gusta hablar sobre ello. Sin embargo, creo que este es un buen momento para ventilarlo, ¿verdad? Y para poder hablar del tema. Ahorita, ¿qué es un duelo? ¿Qué va a ser el duelo? Y todos sabemos que después de una pérdida significativa vivimos lo que se conoce como duelo, es decir, una situación complicada en la que experimentamos una serie de sentimientos que están estrechamente relacionados con la persona que acabamos de perder. Sin embargo, las sensaciones que experimentamos durante el transcurso del duelo pueden ser muy intensas y a menudo pueden resultar peligrosas, ya que no suele ser sencillo superar adecuadamente estos momentos. Así pues, cuando perdemos a un ser querido, podemos experimentar síntomas muy parecidos a los que se presentan en una depresión u otro trastorno psicológico. Además, a pesar de que el duelo suele ligarse al fallecimiento de seres queridos, es importante tener en cuenta que este proceso puede experimentarse en cualquier situación de pérdida y no tiene que ir siempre ligada a la muerte de alguien. Es decir, todo lo que nosotros podemos estar expuestos a pérdidas de todo tipo, desde una pérdida amorosa, una pérdida de una mascota, desde un ser querido, pues que definitivamente es bastante doloroso. En general, pues todo lo que conlleve a esa sensación de perder algo. Y de familiares, pues hay de dolores a dolores, ¿verdad? Desde un hijo hasta padres, tíos, abuelos, nuestras parejas, etc.
Entonces, como vemos, el duelo puede ser más complejo de lo que parece a simple vista, por lo que antes de explicar sus 5 fases, vamos a hacer una pequeña revisión de sus características generales. Primero de todo, el simple análisis de la palabra duelo, esta viene y proviene del latín dolium, que significa dolor. Ya nos da bastantes pistas sobre el significado de este concepto psicológico, ¿verdad? Duelo, dolor. Y de este modo, tal y como indica Gómez y Sancho en su revisión, ¿verdad?, el duelo hace referencia a la reacción natural que realizan las personas ante la pérdida de un ser, objeto o evento significativo. Asimismo, el duelo hace referencia a la reacción emocional y conductual que experimenta una persona cuando pierde un vínculo afectivo significativo. Incluso en situaciones menos concretas como la abstracción de conceptos como la libertad, ideales o en cambios corrientes como mudarse a otra ciudad o cambiar un estilo de vida, también puede experimentar procesos de duelo. Y a esto nos referimos cuestiones corrientes de la vida, de eventos que podríamos pensar que son pequeños, pero en realidad son eventos que pueden cambiarnos también nuestra rutina. Por ejemplo, el cambio de su oficina, si usted cambia de mobiliario, o si cambia de estructura, es decir, si hubo una mudanza del edificio de oficina, si dentro de su casa, por ejemplo, usted hace cambios de sus muebles, o no solo cambios de mover uno para otro lado, perdón, sino también de deshacerse de cosas. Y al deshacerse de cosas, definitivamente también se vive un duelo. Incluso desde la ropa, a veces tenemos mucha ropa que no nos queremos deshacer porque tiene un cierto significado para nosotros. De eso se trata. Incluso en situaciones menos concretas, que pueden incluso pensarse que no son significativas, como el hecho de una persona compañeros de trabajo que se van cambiando de trabajo, también eso significa un duelo, porque de alguna manera creamos vínculos con la gente que está, sobre todo la gente que trabaja en cuestiones más administrativas, ocurre esto. Así pues, el concepto de duelo incluye tanto componentes psicológicos, físicos y sociales, espirituales también, que se expresan con reacciones emocionales de sufrimiento, tristeza o aflicción. También cabe remarcar la normalidad de este proceso, es decir, experimentar reacciones de duelo en situaciones como las que acabamos de comentar se consideran una situación totalmente normal y en ningún lugar se considera un trastorno psicológico. Y esto quiero que se quede claro, incluso hay duelos al momento de separaciones, de matrimonios, de parejas, de noviazgo, lo que sea, hay momentos de duelos. Y todo duelo realmente tiene una reacción bastante natural, que significa toda separación, toda separación, tiene una reacción bastante natural que es el duelo. Entonces no pasa nada si usted llora, si usted se siente mal, si usted tiene una sensación de que no concibe qué es lo que está ocurriendo en su entorno. Eso es parte de un duelo y es totalmente normal sentir. ¿De qué va a depender el duelo? Como vemos, son muchas las situaciones en las que se puede experimentar el duelo. Sin embargo, no son las características de estas situaciones las que determinan la aparición de un proceso de duelo. De este modo, no toda la muerte entraña de forma automática la aparición de un duelo, ya que para ello es preciso que la persona objeto de pérdida tenga importancia y significado especial. Así pues, lo esencial del duelo es el cariño o apego, así como la sensación de pérdida. Del mismo modo, la intensidad del proceso de duelo tampoco depende de la naturaleza del objeto perdido, sino del valor
sino del valor que se atribuye. Por lo general, existe cierto consenso en interpretar las distintas reacciones emocionales que se experimentan después de una pérdida relevante, como un proceso de duelo normal, por extraños que sean los síntomas que se presentan. No obstante, es importante remarcar que los procesos de duelo son situaciones complicadas en las que adaptarse adecuadamente no suele ser sencillo. De este modo, si no se consigue una óptima adaptación en esos momentos, el duelo puede desembocar en una alteración psicológica importante. En esta línea, muchos estudios han demostrado cómo el 16% de las personas que pierden un familiar desarrollan una depresión durante el año siguiente. Además, estas cifras pueden incrementarse hasta el 85% en la población mayor de 60 años, por lo que la relación entre duelo y depresión puede ser bastante estrecha. Por lo general, no se aconseja los tratamientos psicológicos y psiquiátricos en los procesos de duelo normales, pero sí que son necesarios en los duelos patológicos y sobre todo cuando el duelo se transforma en una depresión. Y esto quizás es la primera característica, que no todos los duelos significa que va a haber una depresión. Por este motivo es muy importante conocer bien las características y las etapas del duelo normal, ya que esto nos permite reconocer qué personas están realizando un proceso adecuado y qué personas pueden estar desarrollando un funcionamiento patológico. ¿Cuáles son las fases del duelo? Y es que existen fases del duelo, y esto es bien importante reconocer y saber que por dónde estamos y que por qué parte justamente estamos trabajando el duelo. La duración del duelo normal es considerada hoy en día bastante impredecible, ya que el periodo temporal puede variar mucho en cada persona. De este modo, saber cuándo se ha determinado un proceso de duelo suele ser complicado, ya que no se disponen de periodos temporales que lo puedan determinar con exactitud. Por ello, lo que es realmente relevante en el análisis de un proceso de duelo son las distintas etapas que se van experimentando. En este sentido, las fases del duelo postuladas en un modelo que se llama Kubler-Ross son especialmente importantes, ya que permite examinar cuáles son las distintas situaciones que va viviendo una pérdida en un proceso de duelo. Las 5 fases de duelo son: 1. La primera etapa, la negación. La primera reacción ante situaciones como la información de que un ser querido ha muerto o posee una enfermedad consiste en negar la realidad de los hechos. Lo mismo puede suceder en otras situaciones como las rupturas amorosas, en las que en un primer momento la reacción emocional que predomina es la negación de los hechos. Y la negación es quizás dura un montón, definitivamente, porque generalmente nosotros estamos: no puedo creer esto, no puedo creer que esté pasando, ¿verdad? Esta negación que se experimenta en las primeras fases de los procesos de duelo consiste en el rechazo consciente o inconsciente de los hechos o la realidad de la situación. Desde la psicología se entiende esta primera reacción como una defensa que busca amortiguar el shock o el malestar que produce la realidad en un momento en el que la mente no está preparada para aceptarla. Esa primera respuesta perdura durante un periodo delimitado de tiempo en el que nos sentimos paralizados. Experimentamos un sentimiento de incredulidad y nos reafirmamos cosas como: esto no me puede estar pasando a mí. Asimismo, cabe destacar que la negación es una etapa muy importante dentro de un proceso de duelo, ya que nos permite
protegernos del primero impacto y ganar un poco de tiempo para ir aceptando la realidad poco a poco. Por otro lado, es importante ser conscientes de que a pesar de la utilidad de esta primera etapa, si la fase de negación perdura mucho tiempo, puede ser perjudicial, ya que impide que la persona o a la persona acepte las cosas como son y afrontar la realidad. La segunda etapa es la ira. De forma posterior a la negación, cuando se empieza a aceptar la realidad de lo sucedido, aparecen los síntomas de dolor. En el primer momento en que aparece el dolor, las sensaciones más prominentes son los sentimientos de enfado, enojo o ira. De este modo, a pesar de que estos sentimientos puedan estar presentes durante todo el proceso de duelo, es en esta segunda etapa cuando se manifiestan con una mayor intensidad. Y la ira quizás es una de las cosas que nos cuesta manejar. La ira puede ir dirigida hacia la persona fallecida, hacia nosotros mismos o hacia otras personas, objetos, eventos o situaciones. Se suele experimentar sentimientos de resentimiento hacia las personas que nos han dejado en una situación en la que reina el dolor y malestar. En realidad, esta primera reacción puede considerarse como un proceso egoísta en el que la persona experimenta sentimientos de ira debido al momento de malestar que le está tocando vivir. No obstante, la ira es un síntoma normal dentro de un proceso de duelo. Kubler-Ross comenta que en estos momentos es importante que los familiares y amigos de la persona en duelo dejen de que ésta exprese con libertad su ira, sin juzgar o reprimir sus sentimientos. La ira es una respuesta temporal en los procesos de duelo y necesaria para elaborar el dolor. Asimismo, emplear métodos de expresión como escribir una carta a la persona fallecida o establecer un diálogo imaginario con ella pueden ayudar a canalizar estas emociones. La tercera fase, repitiendo, primera fase negación, segunda fase ira y tercera fase la negociación, que es justamente lo que vamos a hablar ahorita. Esta tercera fase consiste en el último esfuerzo que hace la persona para intentar aliviar el malestar psicológico que le está produciendo la pérdida. Suele ser una fase muy corta en la que la persona intenta negociar el dolor que está experimentando para evitar la aparición de sensaciones depresivas. Y esta parte es bien relevante. Es decir, hablábamos que la negación es sumamente importante debido a que es ahí en la etapa en la que es normal pensar que usted no puede estar pasando por esa situación, no puede estar pasando por ese evento que está ocurriendo, por esa muerte, por esa separación. Es normal enojarse, como decíamos, enojarse con la situación, enojarse con otras personas, objetos, sentimientos, eventos, etc. Pero en esta fase, la tercera, como es bastante corta, es cuando intenta la persona reconoce de alguna manera que está sintiendo una demasiada tristeza. Y entonces esto hace que la persona intente evitar la aparición de un estado depresivo. Y aquí, pues en secreto, el doliente busca hacer un trato con Dios u otro poder superior, en este caso, para nosotros, Dios, para que su ser querido fallecido regrese a cambio de un estilo de vida reformado. Y eso es bien importante. Y aquí estamos hablando cuando perdemos a un ser, ¿verdad? Cuando perdemos a un hijo, cuando perdemos a un padre, a una madre, a cualquier familiar. A veces
esta parte de la negociación pensamos, bueno, si yo me comporto de esta manera, me prometo cambiar esto para que me lo regresen, o a lo mejor hay personas que condicionan un poco a Dios también, diciéndole, bueno, me voy a acercar más a la iglesia si tú mejoras esto. Y es normal hacer esas negociaciones de alguna forma, porque este es como un mecanismo de defensa que permite aliviar el dolor de la realidad, pero que no suele ofrecer una solución sostenible en el tiempo y puede conducir a la experimentación de otros sentimientos como el remordimiento o la culpa. Durante esta tercera fase es importante que la persona se conecte con otros individuos y actividades del presente y realice actividades de forma más o menos frecuentes que le brinden estabilidad emocional. Y al hablar de acercarse a las personas con estabilidad emocional, nos estamos refiriendo a no necesariamente como personas que de repente se acercan, que pueden ser tóxicas, que nos pueden decir, no, mira, olvídate de este rollo, vamos a beber, por ejemplo, vamos a tomar alcohol para que nos pase, ¿verdad? Este tipo de gente de alguna manera no nos nutre, porque recuerde, esto es momentáneo, y al final, cuando termina el proceso de resaca, el dolor y la persona no va a estar ahí. Las formas también en adolescentes para mantener o un mecanismo para enfrentar el dolor pueden ser las cortaduras en sus brazos, en diferentes partes del cuerpo. Quizás hace 2 semanas estaba trabajando con jóvenes que sufren justamente de esta autolesión, y yo les preguntaba qué pasaba después, el día siguiente, ¿verdad? ¿Qué pasaba el día siguiente de las cortaduras a partir del dolor por una pérdida importante de un familiar? Y ellos contestaban que nada, que las cosas seguían ahí, que ahí iban a estar siempre, ¿verdad? Entonces, estas negociaciones para no sentir, de alguna forma, sí puede ser normal hasta cierto punto. Sin embargo, hay momentos en los que las personas suelen quedarse mucho tiempo ahí, y cuando ocurre esto, son personas que se vinculan a excesos, ¿verdad? A vicios, incluso adicciones, que pueden llevarnos a realmente tratar de evitar el dolor como tal. Luego, la cuarta fase, la depresión. Esta fase se puede interpretar como el momento en el que desaparece la confusión producida por el dolor y la persona empieza a comprender la certeza de la pérdida. La persona se siente triste y decaída y experimenta sentimientos como el miedo o la incertidumbre ante el devenir de su vida. Asimismo, durante esta fase depresiva puede aumentar la preocupación por hechos que anteriormente pasaban más o menos desapercibidos, y el disfrute de las actividades que se realizan normalmente suelen ser muy complicados. Y aquí ocurre que la ansiedad se dispara bastante, y quizás un evento que antes era muy pequeño ahora se convierte en un evento sumamente catastrófico. Ese pensamiento catastrófico que nos acompaña en un momento de pérdida, como repito, hasta cierto punto puede ser normal. Sin embargo, hay momentos en los que si esto se acumula o se alarga, puede llegar a desarrollarse un estado de ansiedad como tal, un trastorno como tal. El dolor en esta cuarta etapa es muy intenso y se experimenta sensaciones de vacío y agotamiento. La persona puede mostrarse impaciente ante la percepción constante del sufrimiento y puede estar más irritable o susceptible de lo normal. Hay que tener mucha consideración con esta cuarta etapa porque puede confundirse con un episodio depresivo con cierta facilidad. Y repito, la depresión no es igual a un estado de duelo en la cuarta etapa. Muchas veces los familiares de la persona que está sufriendo duelo piensan cosas como
no, tiene una gran depresión. Esta persona tiene una gran depresión, llevémosla, mediquémosla, veamos qué hacemos. Y no, en realidad esa no es la solución como tal, ¿verdad? No obstante, a pesar de que la persona pueda sentir que el dolor que siente perdurará para siempre, en los duelos normales estos sentimientos no se cronifican, y a pesar de que su duración puede ser variable, esta respuesta emocional se presenta durante un periodo delimitado de tiempo. Asimismo, esta fase del duelo es la más importante a la hora de relacionar los duelos con los trastornos depresivos, ya que si la fase depresiva no se supera, se puede desarrollar una depresión como tal. La quinta fase, la aceptación. La aparición de esta última fase es el indicador de que el proceso de duelo ha sido normal y no patológico, y que éste ha llegado a su final. Es decir, no podemos vivir eternamente con duelo. No funciona así. Entonces, el proceso de duelo lo que hace es que nos mantiene, si nos duele, si vamos a pasar por un par de meses, no le vamos a ver a cuadritos, no le vamos a ver mal, pero no significa que eso no va a terminar. Y como muchas veces digo, esto también va a pasar. Entonces se trata de no tomar con mucha ligereza estos procesos, o por el contrario pensar esto nunca va a pasar, o esto nunca realmente va a terminar. Entonces, de este modo, después de la fase depresiva, la persona hace las paces con la pérdida y se brinda a sí misma la oportunidad de vivir a pesar de la ausencia del ser querido, del ser o la situación perdida. Asimismo, la persona con el duelo llega a una aceptación de la situación gracias a la experimentación de la depresión. Y solo en este caso, justamente, el dolor de alguna manera es necesario, bastante necesario para poder saber que el dolor nos va a mover. Nadie puede aguantar 100 años eternamente con un dolor. Entonces, aunque por muy duro que parezca, por muy fuerte que parezca, el dolor va a moverse. Por un momento puede intensificarse y puede llegar a un momento en el que pensemos que todo está perdido, que todo es negro, que todo realmente no va a funcionar nada en nuestra vida después de perder a una persona. Pero luego de esto las cosas también se superan, se avanza. Si te lo dicen en ese momento, justamente cuando te estás sintiendo bien mal con el dolor, podrás pensar que el que te lo está diciendo no sabe de lo que significa el dolor. Pero en realidad el duelo pasa a ser una herida, nada más, una cicatriz de algo que nos puede doler, pero no necesariamente esa cicatriz, bueno, no necesariamente siempre va a ser herida, sino que se convierte en cicatriz, que es algo que nos va a marcar, es parte de nosotros, pero que no necesariamente va a pasar abierto todo el tiempo. Este hecho demuestra que la fase depresiva es de suma importancia en los procesos de duelo, ya que a pesar de que resultan altamente angustiosas, los sentimientos que experimentamos en esa etapa son el elemento principal que nos permite aceptar la pérdida. Por otro lado, hay que clarificar que esta fase no significa que la persona pase a estar de acuerdo con la pérdida, sino que acepta continuar con su vida a pesar de la situación que le ha tocado vivir. Y esto es como bien relevante, porque las personas muchas veces piensan que porque ya se sienten mejor, se sienten que son malos, ¿verdad? O que están haciendo algo mal y que es algo bien indigno para la persona que se ha ido. Pero en realidad no es así. Esto viene del estado de separación, como por ejemplo de parejas.
las pérdidas no solo de pareja, digamos físicas, ¿verdad? De la muerte, sino separación también de un acuerdo mutuo en separarse. Viene también un estado de mudanza por parte de los hijos, como esto del nido vacío, ¿verdad? Cuando los hijos van moviéndose a sus casas o se van casando. Eso también viene cuando nos mudamos de un empleo. Eso también pasa cuando realmente ya perdemos a nuestros familiares como tal. Por ejemplo, en las diferentes muertes, ¿verdad? La persona aprende a convivir con la pérdida, crece a nivel personal a través del conocimiento de los sentimientos que ha ido experimentando y se adapta a su nueva situación. Así pues, el duelo es un proceso complicado, pero que se suele superar si se invierte el tiempo y los espacios necesarios para elaborar correctamente el dolor. Y esta quizás es una de las cosas bien relevantes, porque sí es bien importante invertir espacios diferentes para poder lidiar con estos procesos. Ahora, quizás una de las preguntas más básicas que nos podríamos hacer es ¿cómo continuar con la vida? Porque al final creo que de esto se trata, de aprender a continuar con la vida a pesar de las adversidades, a pesar de lo mal que te la podrías estar pasando en este momento, o de lo triste que podrías estar en este momento. También, repito, también esto va a pasar. Entonces, superar la pérdida de lo que sea toma tiempo. Pero las investigaciones nos sugieren que esto puede ayudar a alcanzar un renovado sentido de propósito y dirección en la vida. A las personas que están pasando por el duelo podrían resultarle útiles algunas de estas estrategias para lidiar con su pérdida. 1. Hable sobre la muerte de su ser querido, con amigos, con colegas, para poder comprender qué ha sucedido y recordar a su amigo o familiar. Negarse que ocurrió la muerte lleva al aislamiento fácilmente y puede a la vez frustrar a las personas que forman su red de apoyo. 2. Acepte sus sentimientos. Después de la muerte de alguien cercano se puede experimentar todo tipo de emociones. Es normal sentir tristeza, rabia, frustración y hasta agotamiento. Sobre todo esto, ¿verdad? Que a veces pensamos que vamos a ser fuertes, que no vamos a lograr avanzar en la vida, que es más, que necesitamos ser fuertes para otras personas. Todos necesitamos en algún momento sentir. Todos en algún momento necesitamos enfrentarnos con este dolor. Y por muy duro que querramos aparentar para que el otro esté bien, el otro igual va a seguir sintiendo y la otra persona le va a seguir doliendo. Entonces, una de las cosas que es más importante en estos procesos para continuar es no querer evadir el sentir. Nadie es más vulnerable en esta vida por sentir tristeza, por sentir enojo o por no lograr aceptar que esta persona se ha ido de nuestra vida. Nadie más. Creo que no hay mejor manera de sentirse acompañado que escuchar de la otra persona que también se siente triste o que también está doliendo. Creo que, y estoy convencida que estos espacios de lograr realmente comunicar qué es lo que sentimos al otro no hace que el otro desfallezca, ¿verdad? O que se sienta perdido en nuestros sentimientos. Por el contrario, le da un sentido de realidad
y le hace pensar que está acompañado y que hay alguien que le comprende. La fortaleza hacia otra persona no se va a transmitir por medio de decir un discurso de no tenés por qué sentir, calmate o todo está bien, sino por el contrario de yo entiendo qué es lo que te está pasando, entiendo por lo que estás viviendo, es más, a mí también me está doliendo, avancemos, ¿verdad? 3, cuídese a usted y a su familia. Comer bien, hacer ejercicio, descansar le ayudará a superar cada día y a seguir adelante. Sobre todo descansar. Muchas veces en estas etapas de duelo hay mucho insomnio. Entonces esto hace que definitivamente no exista una sensación de descanso y de sueño reparador, y el siguiente día tengamos que ir a nuestro trabajo más cansados de lo que nos acostamos. Ayude a otras personas que también lidian con la pérdida. Al ayudar a los demás se sentirá mejor usted también. Compartir anécdotas sobre los difuntos puede ayudar a todos a lidiar con la pérdida. Es decir, no significa que en cada reunión que usted tenga con sus amigos va a empezar a hablar sobre las personas que ha perdido, pero sí creo que es importante no negarse a hablar sobre el tema. Recuerde que si usted se queda con eso, todo lo que usted siente, todo lo que usted piensa, lo que está haciendo nada más es una bomba de tiempo en su cuerpo, porque la emoción, el sentimiento de alguna manera va a salir, ya sea por vías emocionales o que se va a convertir en una enfermedad somática. 5. Rememore y celebre la vida de su ser querido. Usted puede hacer, por ejemplo, actividades especiales cuando esta persona ya no está con usted. Usted puede ocupar la fecha en la que murió la persona, o puede ser cuando nació, como usted lo prefiera. Y entonces usted lo que puede hacer es hacer un homenaje a esta persona que no está. Por ejemplo, conozco personas que van a comer ese día y se reúnen con los amigos a recordar momentos importantes con esa persona. También enmarcar fotos de momentos felices que vivieron juntos. Por ejemplo, ponerles nombre a un nuevo bebé, el nombre de la persona a un nuevo bebé, o plantar un jardín en su memoria también. En fin, solo usted que me está escuchando sabe cuál es la forma más significativa para usted de honrar a esa relación única y a esa persona única. Si siente que sus emociones le abruman o que no puede superarlas, quizás venga bien en ese momento hablar con un profesional que puede ayudar, un psicólogo, ¿verdad? Un profesional en salud mental que pueda ayudar a lidiar con sus sentimientos y recuperar el rumbo para salir adelante. Ahora, si bien es cierto, yo creo mucho en la psicología, pero también creo muchísimo en Dios. Y creo que ambas partes, tanto Dios como la psicología, combinados, pueden ayudarle definitivamente a que usted salga, a que usted trabaje esa emoción, a que usted trabaje ese dolor. Creo que, como decía al final, celebrar la vida de un ser querido puede ser desde recordar constantemente los eventos en los que estuvo junto a esa persona, hasta encontrar una canción que puede hacer que le recuerde a esa persona y que haga que de alguna manera usted tenga esa sensación de que todo
de que ahí está, de que esa cicatriz ahí está. Y pues como un ejercicio a rememorar y celebrar la vida de la gente que personalmente he perdido, comparto una canción que para mí simboliza un montón y quizás no voy a encontrar una mejor manera de cerrar el programa del día de ahora. Nada más honrando la vida de la gente que también yo he perdido, y que creo que en algún momento nada más los invito a todos los que están escuchando a que simbolice algo, a que busque a Dios, a que ore a partir de ese dolor que usted pueda estar sintiendo, y que si todavía, aún yendo al Santísimo, no logra avanzar, busque ayuda psicológica, que también puede ayudarle a orientar y a tomar una nueva rutina y a llegar al rumbo de la aceptación de esta pérdida. Muchas gracias. Nos escuchamos la otra semana. Buenas tardes. Que detrás de un milagro vienes tú. Hace tantos inviernos que no puedo rescatar al adiós que en el tiempo nos partió por la mitad. Tú del brazo del viento y yo mirándote volar. Qué maravilla es poder sentirte aunque no estás. Siempre supe que en el viento te podías quedar. Qué maravilla es poder sentirte aunque no estás. Siempre supe que en el viento te podías quedar. Las historias hermosas son así, nos prometen de lejos ser verdad. Le pedimos al tiempo que les traiga por acá, y al final en un sueño suelen ser casualidad. A la vuelta del corazón volvemos a empezar. Como nube la dicha nos llovió, sin saber hasta dónde caminar. Y a tu mundo pequeño le inventaba una canción, delicada y perfecta como alma de caracol. Tú dormiste y la luz después del día nos cegó. Qué maravilla es poder sentirte aunque no estás. Siempre supe que en el viento te podías quedar. Qué maravilla es poder sentirte aunque no estás. Siempre supe que en el viento te podías quedar.